Para analizar lo que está sucediendo en Siria en medio de un Israel en guerra, tenemos con nosotros al periodista y escritor español Sal Emergui, corresponsal en Medio Oriente del periódico El Mundo. Bienvenido, Sal, a A24 News. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias, Sal. El pueblo sirio está en su mayoría ahora en éxtasis, pero los insurgentes en Siria son una milicia sunita, hay herederos, como sabemos, de Al-Qaeda. ¿Crees que se impondrá un régimen como los de talibanes o más moderados? ¿Qué opinas? Es la gran pregunta ahora mismo, porque quien ha conseguido derrocar a Bashar al-Assad ha sido, por un lado, la acción, en primer lugar, la inacción, como hemos escuchado, de Irán, Hezbollah, por un lado, debido al conflicto con Israel, y Rusia, debido al conflicto con Ucrania, que no han querido incluso gastar sus cartuchos para ayudar a Assad, como hicieron en el 2015, y la acción de una amalgama de grupos que van desde los kurdos hasta los sunitas, hasta, por supuesto, drusos y también, como tú dices, elementos importantes yihadistas. Todo el mundo habla del Hayat Tahrir al-Sham, el organismo de liberación del Levante, que es el más famoso por su líder, Julani, y por tanto, como él tenía y se puede considerar un heredero de Al-Qaeda, porque él fue el líder de la sucursal de Al-Qaeda en Siria, pero él diríamos que ha traspasado un poco, ha hecho un proceso de, se puede decir, de pragmatismo, otros dirán de relaciones públicas o de engaño, cosmética, en el sentido que ahora él intenta de momento aparcar o ya abandonar su agenda salafista yihadista para el objetivo común, que era derrocar con Assad. La gran pregunta ahora mismo es, y es lo que creo que une ahora mismo a países enemigos como Rusia o Estados Unidos o como incluso Irán e Israel, es que en Damasco no se cree un ente, talibán yo creo que no, pero incluso un ente yihadista, salafista o suní del tipo, por ejemplo, como Hamas en Gaza. Entonces, la gran pregunta es cómo estos grupos que estuvieron unidos para acabar con Assad pueden convivir para llevar a cabo un gobierno y que no lleguemos al escenario que muchos temen, que es un derramamiento de sangre y un enfrentamiento entre los diferentes grupos y minorías y sectores de Siria. Bueno, ahora bien, Sal, Irán y Hezbollah eran apoyos incondicionales en Siria. Tanto el país persa está debilitado como Hezbollah es en esta dura contienda que hay entre enemigos. El jefe de Estado Mayor, incluso aquí en Israel, lo recogiste tú, Herzi Halevi, dijo que no están interviniendo en los acontecimientos en Siria, están trabajando para de alguna manera, digamos, frustrar y prevenir todas las amenazas en la zona. Entonces, ¿en qué cambiará? ¿Cómo crees tú geopolíticamente esta situación en Medio Oriente según tu opinión y tu experiencia? ¿Para Israel o en general? En general, para Israel y en general. Para en general, evidentemente, en primer lugar es un golpe durísimo para Irán, aunque Irán, yo creo, a largo plazo va a intentar dialogar o algún tipo de puente con el nuevo gobierno en Siria, aunque ellos son chiíes y los gobiernos de sunitas básicamente, intentará no perder la gran inversión que hizo en Siria, porque Siria, digo que es un golpe tremendo. En primer lugar es un golpe porque Siria invirtió mucho dinero en el territorio sirio y hace como plataforma para hacer ataques contra Israel, como sobre todo, lo más importante, para crear una especie de corredor de armas hacia Líbano, hacia Hezbollah, en el sentido que es una especie, como se dice, el anillo de fuego que creó Qasem Soleimani, un anillo de fuego que va desde el Yemen hasta Beirut, y en este momento, sin Siria, Irán pierde, diríamos, el paso clave que es entre Irak y Siria, que es Bukabal, y el paso clave entre Siria y Líbano, que es Masné, y en ese sentido Hezbollah se queda sin la posibilidad de recibir más armas. Ten en cuenta que en Siria Hezbollah también tenía fábricas de misiles, es decir, es algo que para el eje de Irán es un golpe muy duro. Exactamente. Bueno, por otro lado, Rusia también, que es un aliado importante de Assad, lo acoge en Moscú, como lo hemos visto, y aún tiene tropas en Siria. ¿Qué efecto puede tener todo esto en la rebelión, entre el conflicto entre lo que sería, digamos, Occidente y Oriente? Hombre, evidentemente Rusia cuando entró en el 2015 de forma masiva, recordemos a Vladimir Putin, el ejército ruso, cuando aún no había, por supuesto, la invasión en Ucrania y tenía más medios y más recursos, pues bombardeó de tal forma que sí que logró de forma clara ayudar a Bashar al-Assad a sobrevivir.
Y de este paso también Bashar al-Assad abrió la puerta a Rusia para su gran sueño, que es contrarrestar el poder de Estados Unidos. Hemos visto en los últimos años una especie de un fenómeno interesante, que es Estados Unidos se ha ido poco a poco retirando del Oriente Medio, mientras que Rusia ha entrado desde Siria con las bases básicamente navales, y ahora vemos como Rusia se retira más debido sobre todo a su gran conflicto con Ucrania, y ahora veremos cómo Rusia intenta, por supuesto, la clave es, y diríamos que el factor que está sobrevolando todo el escenario, desde Israel hasta Irak, Irán, Qatar, Emiratos y Riad, es por supuesto la entrada de Donald Trump. Entonces, cuando Donald Trump entre, veremos cómo Putin reacciona, porque Putin sabe perfectamente que una cosa es la administración Biden y otra es la administración Trump respecto a Rusia. Sí, es completamente distinto. Bueno, ante la nueva administración que va a llegar Trump, ante la situación actual, las autoridades israelíes afrontaron, y sin duda alguna, y lo están haciendo, el dilema sobre, y quiero saber la tuya, ¿qué opción es menos mala? ¿El conocido o el viejo enemigo? O sea, ¿qué crees tú actualmente, digamos? Es un gran dilema. Yo he escuchado analistas y también personas dentro del establishment israelí que tienen diversas opiniones y matizadas. En primer lugar, todo el mundo está satisfecho porque es verdad que es un golpe tremendo a Irán, a Hamas, a Hezbollah, a todo el eje que hace 14 meses se levantó casi de forma simultánea, aunque de forma limitada, pero sí que simultánea contra Israel. En esos momentos, imagínate que Hezbollah no tiene incluso a Nasrallah, que era el número 2 del eje, Irán está debilitada, no tiene casi defensas dentro del país, se quedó sin Siria. La gran pregunta es cómo Israel logra evitar que entre un nuevo poder más peligroso con el tema de yihadistas fundamentalistas, porque hay que reconocer, y hay gente que lo dice, que preferían a Assad, porque Assad, aunque era enemigo y era un asesino para su pueblo, cuando había algún problema con Siria, Israel sabía enviar el mensaje a Assad, y Assad sabía más o menos su interés. Ten en cuenta y recuerda que el último ataque de Irán contra Israel, el presidente Assad no intervino de forma directa. Assad intentó siempre mantener, dio todo el poder a Hezbollah, Irán, pero intentó mantener, no provocar a Israel para que acabara con su mandato. Ahora, sin un dictador, diríamos, conocido, tienes muchos potenciales dirigentes, y eso depende en primer lugar de lo que pasa en Siria. Bueno, justamente, y ya muy corto que vamos finalizando, sí, justamente de Bashar al-Assad. Entonces está ahora el líder insurgente que se llama Abu Mohammad al-Jolani, de una familia originaria de los Altos del Golán, por eso Jolani, el nombre que tiene. ¿Qué podemos esperar de él en la relación con Israel? ¿Luchar juntos contra Irán? ¿Cómo crees tú? Es que la gran pregunta es ¿qué al-Jolani recibe? Si al-Jolani de hace unos años, si al-Jolani, por supuesto, a su edad, más de 40 años, es complicado renunciar a los orígenes yihadistas, sucursal de Al-Qaeda. Él está a favor, en primer lugar, de una Siria con la Sharia en Siria, más allá, por supuesto, de ocupar el Golán. Incluso para él, Turquía, en su concepción yihadista, no era un Estado socio, digamos, legítimo, y después ha hecho su pragmatismo y aceptó, digamos, la cobertura o el apoyo, o digamos, la complicidad de Turquía. Es decir, nadie sabe ahora mismo, en primer lugar, si él va a aceptar un cargo, se habla del ministro de Defensa, un cargo militar o no, pero hay mucho temor, y sobre todo yo creo que si eres pragmático, sabrá que si hace una especie de Afganistán talibán, sería muy negativo en primer lugar, para los sirios. Bueno, continuaremos, sin duda alguna. Salem Ergui, muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios en Tel Aviv de i24 News. Gracias a ti. Hola, bienvenidos a nuestro canal YouTube en español de i24 News. Si te gustó este contenido, me encantará recibir tu like y así conocerás Israel en español. Te invito a inscribirte y así también recibir todas las notificaciones de nuestro contenido. A través de nuestro QR me gustaría saber desde dónde nos ves. Gracias y hasta la próxima.